Bueno, Tadeo, ahí está grabando. Tadeo, bueno, lo presentamos a un amigo de la casa. Está en una presentación espectacular. Hoy, 1 de mayo, que no es común, donde la gente que digo, te estaba comentando, recién piensa en el vino, en la empanada, en el locro. Vos estás pensando en otra cosa, en una visión diferente. Así que bueno, él es de la Comisión Nacional de Valores, es idóneo. De paso, ahí no sé si viste una foto, tuve con Fausto Potorno en la Cámara de Comercio de Córdoba, y bueno, estuvo la gente de Balance, que va a estar acá, está abriendo una oficina en Córdoba, que es un broker o ALIC, bueno, me va a corregir. Y lo dejamos a Tadeo, son 40 minutos imperdible, porque tiene tanto para hablar que lo dejo, porque si no después se nos va a cortar el tiempo y los videos. Dale tranquilo, Tadeo, te escuchamos atentamente. Dale. Bueno, como siempre, gracias por el espacio y comentar brevemente que, bueno, hace poco estuvo la EXPOEFI, para el que no sabe, es una exposición de economía, finanzas e inversiones, donde exponen empresas, y no solo empresas, sino personas y autores. Hay un espacio que es un espacio literario, donde se hacen presentaciones de libros, cada 20, 30 minutos aparece un autor, y están las firmas de libros también. Obviamente que son libros de economía, de finanzas relacionados con el tema de la exposición, ¿no? Después Ujú. tenés el espacio general, donde se presentan las empresas, y tenés un aula académica, donde se presentan las universidades, y los workshops, que es donde suele haber reuniones de empresas. Entonces, si te interesa saber las investigaciones de las universidades de economía, puedes ir al aula académica. Si te interesa saber la opinión de las empresas, puedes ir a los workshops. O si querés conocer autores de economía, puedes ir al espacio literario. Entonces Ujú. genera diversidad de público, ¿no? Yo estoy bastante en el espacio literario. Bueno, aprovecho para decir que escribí un libro que no es de economía, pero bueno, es de otro tema. Ah, Eh, bueno, bueno, vamos, estamos juntos con Gaby, después me contás, dale, dale. sí, Después hablamos, sí. dale. Eh, bueno, es de filosofía, pero bueno. Por un libro importante, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, a mí me enganchó el espacio literario por ese motivo, ¿no? Y de Ujú. conocer muchos autores, ¿no? La opinión, había una autora, que bueno, no recuerdo el nombre, pero decía, para escribir te tenés que sentar y no importa si tenés una idea o no, te tenés que sentar y en algún momento vas a escribir, pero 2 horas a sentarte con la computadora y saber que lo único que vas a hacer es escribir y no vas a hacer otra cosa. Y bueno, me identificó un poco, ¿no? También con la tesis, que la tesis también es sentarse y escribir, investigar y leer. Este, y bueno, me enganchó también por ese lado. Pero también tenés el lado empresarial, eh, que bueno, el año pasado también fui a la SPOEFI y le di más importancia al lado laboral, empresarial, que recién Ujú. está teniendo convenios con YOL, por ejemplo, y bueno, iba a los workshops de YOL para ver la perspectiva Claro. de ellos y demás. Así que bueno, es muy interesante, es gratuito, así que el que está escuchando esto y le gusta justamente la economía, finanzas e inversiones y está alrededor de la capital, pues bueno, el evento es en capital, Inclusive es está en interesante para YouTube. ir. Está en YouTube, lo descubrí por medio de la oradora el miércoles pasado, creo que es Sofía. Yo no sabía, o otro orador, nunca lo había buscado. Los 2 últimos años no pude estar. El anterior, sí, creo que fue el 23. Y circunstancialmente, pues la gente, no sé si es de, no me recuerdo ahora, Soli López, está en Raba, En Raba, Rosati. Se ve que casualidad agarré en un momento que estaba en la computadora y ahí vi que está el canal. Así que hay no sé, deben ser 14 o a 20 horas los 2 días. Así que está el Spotify, así que lo buscás el canal, te lo comparto, porque lo sabes, porque estuviste en vivo, pero para la gente que no estuvo, le va a llevar un tiempo, ¿no? Unos días, va a 20 horas, depende, si te ves 5, en 4 días terminás, depende del tiempo, ¿no? Pero está. Creo que el primer año que lo deben hacer, me parece, porque el año pasado creo que ella transmitió su espacio con Eduardo, que es un excelente analista que está con ella en el programa del canal de YouTube, que la pueden seguir. Han venido 3 años consecutivos a Córdoba y ahí vi que estaba. Así que bueno, después lo seguí, viste, le das a seguir y me sorprendió las horas, horas, horas. sí, sí, impresionante. Pues la cantidad de oradores también es impresionante. Capaz que queda chico, me decía.
el de Balance, no recuerdo el nombre, el director que vino a Córdoba con Fausto Potorno a disertar de la Cámara de Comercio de Córdoba, que, bueno, aparte que van a abrir una oficina Balance aquí en Córdoba, que eh, él había estado, como vos comentabas también, Tadeo, dice que era literalmente, no es correcto la palabra, pero un hormigueo de gente. Era terrible, ¿sí? La cantidad de gente que había. Creo que había superado la expectativa, como es gratuito y hay una parte paga, quedó. Él se sorprendió, bueno, obviamente, director de Balan sería de Buenos Aires, y estaba acá justo cuando pusimos a charlar, así que bueno, vamos al tema que nos compete y te escuchamos atentamente, porque creo que es material muy lindo, por lo que veo. Bien, bueno, yo estoy también cursando la carrera de psicología, estoy haciendo la tesis y en la tesis Ujú. me propuse investigar la toma de decisiones financieras en relación con la regulación emocional, cómo impacta la Ah, regulación emocional en la toma de decisiones financieras. Y aprovechando el espacio dije, bueno, estaría bueno al menos dedicarle un programa a hablar de emociones, ¿no? Hablar de psicología, de emociones, sí, que sí. siempre fui por el lado fundamental y bueno, también habría que ver este lado psicológico, ¿no? Además del análisis de la compañía en sí. Y somos seres emocionales, ¿sí? Sí, sí, Dice, amigo, hay un chiste cordobés, te lo hago antes, así te reí un ratito, te relajas que él era lógico. Y le dice otro, ¿vos fumás? Sí. ¿Y sabés que te vas a morir? Sí. Entonces no es lógico. Sos emocional. Fumás por el sí, cigarrillo, ¿no? ¿Entendés? Y esa vez me quedó sí, pendiente eso, diciendo, che, loco, no se da cuenta que lo que está haciendo es por emoción, por fumar no fumás por lógica. ¿Sí? Así que no. bueno, vamos a la Eh, presentación. Esta cosa, se presentación. ve bien? Sí, sí, Ah, presentación, te digo bien. lo que dice. Presentación de principales objetivos. Bien. Bueno, en una tesis de investigación se proponen objetivos de investigación, ¿no? Justamente. Y en esta diapositiva los presento. ¿Qué objetivos tengo en esta investigación? Bueno, generar un aporte genuino a la psicología, retomando nuevas teorías económicas. Esto también. Estuve, bueno, investigando para la tesis y las nuevas teorías económicas tienen una pata psicológica todas. Voy a dar un ejemplo. El paradigma de las finanzas conductuales, ya te lo indica el término. Finanzas conductuales, estudian las conductas en relación con las finanzas. Para estudiar de conducta se tiene que saber de psicología y se tomaron aportes de la psicología para generar este nuevo paradigma. Ujú. Entonces, bueno, el nuevo paradigma de la economía tiene en cuenta aspectos psicológicos. Entonces, me parecía importante generar un aporte. Bueno, las nuevas teorías económicas, como la teoría de las finanzas conductuales, comprende la emoción y la conducta del inversor primero, del individuo, y después el comportamiento económico. Que esto es, o sea, es un gran cambio de paradigma. Antes estaba la teoría clásica, que es la teoría clásica del Homo economicus. El Homo economicus es un concepto abstracto que refiere a un arquetipo, a un diseño, que sería un hombre que económicamente sabe todo. Es un hombre completamente racional, que toma la mejor decisión posible. Entonces, la teoría clásica del Homo economicus refiere a que los hombres toman decisiones racionales en la economía, y si la economía falla es por culpa de la economía o es culpa del mercado, no del individuo. Si hay una falla, es la falla del mercado, no del individuo. Y ahora se piensa al revés, la falla es del individuo que afecta al mercado, no es una falla del mercado que afecta al individuo. Se invierte la lógica y al invertirse la lógica se da foco al individuo, cuando antes se daba foco al mercado, a lo macroeconómico, si se quiere. Obviamente, no todo puede ser explicado por la psicología, pero la economía es una ciencia social y al ser una ciencia social se tiene que entender al individuo y a la conducta humana. Y esto es lo que proponen los nuevos paradigmas. Parece algo muy sencillo, porque sí, obviamente hay que entender la conducta humana, pero antes no se lo entendía de esa manera. Ujú. Bien, y añado al marco teórico la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan, que bueno, esto ya es muy específico de la carrera, pero básicamente es una terapia psicológica, que la terapia dialéctico-conductual comprende las emociones, hace mucho énfasis en las emociones. Entonces dije, bueno, voy a añadir esta teoría, que me parece interesante.
Me parece que realmente puede aportar al mercado, aunque no nació con ese propósito. Pero bueno, lo propongo como un objetivo. Entonces, si desarrollo una investigación desde el campo de la psicología y si se usan teorías puramente psicológicas, se va a poder comprender en profundidad las emociones y las conductas de los inversores. Es decir, yo haría una teoría donde hago foco en lo psicológico. Yo me pongo en la perspectiva, en los lentes de un psicólogo. Entonces, comprendo la economía y al mercado desde ahí, desde esa postura. Y esto puede generar un aporte, esta tesis que estoy realizando, porque todas las teorías económicas que comprenden la conducta y la emoción humana se ponen los lentes de un economista. Entonces, es un economista hablando de emociones y de conductas, no es un psicólogo hablando de emociones y de conductas. Yo me gustaría hacer esta tesis hablando como psicólogo, puramente. Y esto se nota, ¿por qué? Porque el economista tiende a ser binario en la conducta humana. Por ejemplo, Ah, se habla de avaricia o de miedo. Dos polaridades, avaricia o miedo. Un psicólogo no lo ve así. Un psicólogo te dice, hay miedo, hay angustia, hay ansiedad, eh, hay vergüenza, hay asco, ujú, hay, tenés emociones básicas y secundarias, tenés una amplia gama de emociones. No se puede clasificar el mercado en codicia o miedo. En las teorías económicas, cuando hablan de las emociones y que le dan importancia a las emociones y demás, te dicen avaricia o miedo, como si esas ujú. dos emociones explicaran toda la conducta del inversor. Yo te digo, no, hay que ver si hay ansiedad, a ver si hay tristeza, hay que ver si hay culpa, si hay vergüenza. Ujú. Estoy diciendo emociones secundarias, que son emociones sociales, Eso que que pueden decís, aparecer. Tadeo, tiene que ver con el famoso ese índice de la codicia que dicen que lo miden de una forma Exact- muy superficial. exactamente, porque la avaricia está conceptualizada como una emoción. Los teóricos Ujú. conceptualizan la avaricia como una emoción. Sería básicamente un estado de euforia, de ansiedad para bien, ¿no? Donde la persona se siente satisfecha con los resultados. Claro. Y esta avaricia, que es una emoción, se conceptualiza como una emoción, es bastante lineal, se lo propone como algo muy lineal. O se tiene avaricia o se tiene miedo. Si se gana, se tiene avaricia y si se pierde, se tiene miedo. Digo, ¿tan sencillo será? No creo que sea tan sencillo. Debe haber otras cosas en el medio. Puede Ujú. aparecer la culpa o capaz que, por ejemplo, un inversor pierde y se siente triste en vez de sentirse con miedo, por ejemplo. O se puede sentir culpable. Decir, es mi culpa que yo me metí en esto y podría haber estado haciendo otra cosa también. Ujú. No es que va a aparecer el miedo, necesariamente. Y las teorías económicas hablan de estas dos polaridades, o avaricia o miedo. Y yo pregunto, ¿es necesario, necesariamente va a aparecer el miedo o puede aparecer otra emoción cuando se pierde? Lo mismo cuando se gana. Cuando se gana, ¿va a aparecer la avaricia? O capaz que en una persona, cuando gana, en vez de aparecer la avaricia, aparece el miedo. Y habría que preguntarse por qué esta persona siente miedo cuando gana en vez de sentir avaricia, por Ujú. ejemplo. Entonces los individuos escapan de los binomios. O sea, los individuos no son A o B. Los individuos somos desde la A hasta la Z. O sea, tenemos muchas emociones y cada uno tiene una historia personal. Una persona capaz que gana y siente avaricia y cuando pierde siente miedo, como dice Ujú. la teoría. Y hay personas que no, hay personas que pueden sentir otras cosas, ¿no? Entonces, esto, de ponerse en los lentes de un psicólogo para entender la economía. Como aportes, bueno, ofrecer una mirada psicológica, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Dos, comprender a los inversores cómo actúan en relación con sus emociones, que también es lo que estuvimos hablando, comprender el abanico de las emociones. Y el ítem 3, el tercer aporte, sería vincular los aportes de la psicología clínica, que sería la terapia dialéctico-conductual, con las nuevas teorías económicas, que sería eh, la teoría de las finanzas conductuales. Bien, en teorías psicológicas está la terapia dialéctico-conductual de Marshall Ingham, que esto es muy técnico y específico de la carrera, no es necesario que, o sea, que nadie se sorprenda porque no lo conozca, porque es información muy específica, pero básicamente es una terapia que se concentra en las emociones, para hacerlo lo más sencillo posible. Trata de las emociones para el tratamiento de pacientes clínicos.
Bueno, es un modelo biosocial donde habla de emociones primarias y secundarias, que es un poco lo que estuve comentando. Las emociones secundarias son las emociones sociales. La culpa, la vergüenza, por ejemplo, son emociones sociales. La ansiedad es una emoción social. Las emociones primarias son las emociones instintivas. Eh, tristeza, miedo, asco, alegría, son emociones primarias. ¿Por qué? Porque todos los mamíferos tienen estas emociones primarias que sirven para la supervivencia. El miedo es primario porque sirve para la supervivencia. Eh, o sea, la tristeza también, Ujú, la alegría, el asco, etcétera. Entonces, bueno, diferenciar emoción primaria de secundaria. Y es muy loco esto, ¿no? Porque el miedo es una emoción primaria, es decir, que tienen todos los mamíferos y es biológico. Sin embargo, para hablar de inversiones y de economía, se habla del miedo. Y yo pregunto, ¿alcanza el miedo para entender qué es lo que siente un inversor? Si el miedo es una emoción primaria, es decir, que comparten todos los mamíferos, algo tan metódico y tan humano, algo tan humano como invertir en la economía, ¿se puede entender solo con el miedo? ujú, Yo creo que no. Se debería entender con una emoción secundaria, que sea una emoción social. Las emociones secundarias son emociones que solo los seres humanos tenemos, como la ansiedad, la ujú. culpa, la vergüenza. Eh, la culpa es una emoción muy humana. Solo los humanos sentimos culpa. ¿Por qué? Porque es incumplir ante una norma social. Por ejemplo, capaz que una persona puede sentir culpa por perder porque la norma dice que debería haber ganado, ¿no? Uno le debería haber ganado al índice de referencia y si pierde siente culpa en vez de sentir miedo, por ejemplo. La avaricia es una emoción secundaria, humana, que solo los humanos tenemos, y pasa lo mismo. Eh, ¿Solo sentirá avaricia cuando gana o sentirá algo más que avaricia? ¿Aparecerá otra emoción? No es tan lineal. Eh, Bien, modelos conductuales de Skinner, que esto es más sencillo de entender. O sea, básicamente los modelos conductuales de Skinner refieren a leyes de conducta que explican cómo se lleva una conducta, justamente. Y Daniel Kahneman, que Daniel Kahneman es el autor más citado y más referido en este Sí, ámbito, sí. porque, bueno, fue un psicólogo que generó una teoría psicológica donde habla de los juicios, de los sesgos cognitivos, donde habla del sistema uno y del sistema 2, habla de dos yo, identidad, etcétera. Tiene su libro, tiene más de 600 hojas que comprenden casi 40 capítulos en total, o sea, es una obra, son 20 años de investigación. Eh, y él ganó un premio Nobel de Economía Sí, sí, Gaby haciendo nos una habla teoría. siempre de él. Tu colega, futuro colega, te habla siempre de él. Yo ya lo conozco por nombre, no lo he leído, pero me ha motivado, sí, te escucho, sí. eh, sí, vi un video de Gaby Sí, y sé que lo habla- menciona. hablando mucho de, sí, sí. Es que es el mejor autor sobre este Mm, tema. No, no hay otro que lo iguale, realmente. Bien, bueno, emociones, bueno, ya hablé extensamente de las emociones y ahora hablemos de la cognición, hablemos de los sesgos cognitivos. A ver, los sesgos cognitivos, ¿qué es? Son los lentes, vuelvo a esta analogía, con los que uno ve el mundo. Yo recién decía, quiero ver la economía desde los lentes de un psicólogo, eso es lo que me propongo en mi tesis. Los sesgos cognitivos es cada uno ve el mundo desde su perspectiva, desde sus lentes. Y a veces hay distorsiones. A veces no vemos la realidad, sino que vemos nuestra realidad, que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo claro, nuestra realidad que la realidad la física. realidad, claro, sí, sí, sí. Entonces surgen sesgos. Hay un sesgo muy particular que todos estos sesgos que cité acá los propone Daniel Kahneman. Está el sesgo del costo hundido. El sesgo del costo hundido es uno invierte cualquier cosa, puede ser dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera, espacio, a algo. Entonces, vamos al ejemplo de la bolsa, ¿no? Uno invierte en una acción. Esa acción pierde. Entonces digo, bueno, no voy a vender, aunque yo necesite vender, supongamos, por dar un ejemplo, porque perdió. Se llama sesgo del costo hundido. ¿Por qué? Porque no hay una razón lógica. No hay lógica. La lógica es, ya invertí,
tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera, en algo, entonces no lo voy a abandonar. Entonces, no tiene más explicación que eso. Justamente por eso es un sesgo cognitivo, porque no nos permite ver otras alternativas. Digo, che, mira, si vos rotabas, eh, qué sé yo, del sector tecnológico al sector consumo, en febrero ganabas, por ejemplo. Pero digo, no, yo entré en máximos, estoy perdiendo, entonces no voy a rotar. Bueno, eso es un sesgo del costo hundido. Si diera una Ujú, razón lógica de por qué no vende, dejaría de ser un sesgo. Se puede escapar del sesgo, no es limitante, pero sí condiciona nuestra conducta. El ujú, sesgo de confirmación, este es un clásico en todas las inversiones, que es buscar información que nos confirme nuestra hipótesis. Y yo te digo, Nvidia va a ser líder, va a ser la empresa top 1 de acá a 15 años. Y busco información que avale lo que yo digo. ujú, Y nada más. No busco información que me contradiga. Bueno, el sesgo de confirmación lo que hace es que cada vez estamos más convencidos de lo que pensamos y es cada vez más difícil pensar otra cosa. Es como una cascada de nieve donde cada vez es más difícil pensar otra cosa. Y justamente acá hay un concepto que, bueno, no lo puse en el documento, pero que es importantísimo, que es el de plasticidad neural. La plasticidad neural ujú. es la capacidad de pensar y hipotetizar de distintas maneras, de adaptarse. Justamente en el mercado tenemos que adaptarnos. No nos, a ver, no importa tener la razón, lo que importa es ganar. Entonces, si yo busco tener la razón y busco, bueno, voy a buscar noticias que confirmen mi teoría, que confirmen mi hipótesis, que confirmen lo que yo digo, no puedo ver el lado B. Digo, che, ¿por qué? ¿En qué puedo estar equivocado? Digo, ok, ahora estoy ganando. Supongamos, ahora estoy ganando, le estoy ganando al S&P 500, me está yendo lo más bien. Pero solo busco información que me dé la razón a mí. Debería buscar información que me contradiga, incluso si estuviera ganando. ¿Por qué? Ujú, Porque me permite hipotetizar, pensar otros escenarios. Bien, después está el sesgo de disponibilidad, que este sesgo es natural. Todos tenemos el sesgo de disponibilidad porque es natural. Dentro de las memorias tenemos la memoria de trabajo o working memory, ujú. que asimila rápidamente todo. Daniel Kahneman diría que es parte del sistema 1, que procesa la información de manera rápida. El sesgo de disponibilidad es cuando queremos pensar algo, pensamos en lo primero que se nos ocurre. Ahí lo digo sencillamente. Entonces, el sesgo de disponibilidad pensamos que eso que recordamos es lo único que hay. Claro. Una única Entonces, opción, digamos, claro. es la única opción. Esto es Ujú, natural, ¿por qué? Porque es función de la working memory, del sistema 1, que procesa la información rápidamente. Entonces, yo quiero recordar algo y me acuerdo lo primero que tengo disponible, lo más ujú, rápido. Eh, Esto puede pasar con todo. Voy a dar un ejemplo de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, ya no me acuerdo en qué capítulo, creo que divide, además de dividir el libro en capítulos, lo divide en partes. Son 4 partes. En la parte uno, creo, él habla de este sesgo de disponibilidad, que dice, por ejemplo, si hubo un terremoto que pasó hace una semana, o era algo así el ejemplo, ya no me acuerdo, pero supongamos, pasó el terremoto hace una semana. La probabilidad de que yo piense que va a ocurrir un terremoto es mucho más alta. ¿Por qué? Porque pasó hace una semana. Entonces, el sesgo claro. de disponibilidad hace que yo piense rápidamente en eso. Entonces, yo pienso que es muy probable que ocurra un terremoto porque pasó hace una semana, porque lo recuerdo. En cambio, si pasó un terremoto hace 10 años, la probabilidad de que yo piense en un terremoto va a ser muy baja. Claro, sí, Entonces, sí, la pasa probabilidad de que yo todo. piense que pase un terremoto es muy baja también. ¿Por qué? Porque Ujú, no está disponible ese recuerdo. El problema, y esto sí me acuerdo que lo dice Daniel Kahneman, es que no se piensa de manera estadística. Él hace mucho hincapié en esto en la parte uno. En la parte uno del libro habla de pensar de manera estadística y que nadie piensa de manera estadística. O sea, el sesgo de disponibilidad pensamos en un recuerdo instantáneo, no de manera estadística. Pensar de manera sería estadística como, sería, perdón, yo soy un sí, matemático por eso, sería como probabilidad y estadística o estadística solo, porque hay una diferencia. Estadística está, es un porcentaje, número que es probable, sí. pensar en porcentaje, estadística, dice. Es probable, sí, sí, probabilidad estadística, perdón que te... Sí, No, sí, no es que sí. te corte, que si yo no lo estudié y cursé, por eso es real lo que vos decís, sí. Ah, No ok. en algo común, sino en
en varias probabilidades, sería algo así. Sí, No sé sí. si te interpreto o interpreto el libro porque está muy interesante. Sí. Seguimos. Dele, dele, Em, tranquilo, Tadeo, amigo. entonces, bueno, sería probabilidad estadística, ¿no? Y no Yo pensamos en probabilidades, no en pensamos, estadística, claro, claro, concretamente. pensar en estadística, en probabilidad estadística, no sé si digo bien el concepto, pero sería pensar, por ejemplo, en el porcentaje de probabilidad de que ocurra Claro, un terremoto, no en la disponibilidad de la memoria. No, claro, claro, tan rápido lo recuerdo, sino en el porcentaje real de probabilidad de que ocurra. claro, sí, clarísimo. Nadie piensa de manera estadística. Eso es lo que dice Daniel Kahneman. Porque naturalmente no pensamos así. Naturalmente, el que impera es el sistema uno que procesa la información de manera rápida. Mira, te interrumpo un segundito ahí, ya creo que tenemos tiempo, fíjate el tiempo, pero va justo. No me mandó alerta, así que supongo que tenemos más de 10 No, pero va a minutos. haber ejemplo justo y es cortito. Ya lo vas a ver en el canal, el video de Hugo Thanos, que es un capo que justamente él hace, sin hablar de esto, una estadística de, eh, creo que mandó hasta la información, te la voy a compartir, de en cuántos años cayó el S&P y en qué épocas, en qué situación, en la estadística que decís vos, y en cuánto se recuperó. Te estoy hablando de 100 años. Un gráfico muy lindo, justamente lo que vos estás diciendo. Así que después te lo comparto, pero para que no es para que veas el video, para que te comparte la información que me la pasó por foto y se me pasó a pasártela. Ahora termina el programa y te la paso porque de verdad ahí habla de lo que, muy bien dice Kahneman, premio en economía, siendo psicólogo, como dice Gaby, y ahí está clarísimo porque la gente no ve eso, ve solamente otras cosas, ¿no? Por decir los tweets Claro. de Trump, les diría Hugo Taz. Seguimos, simplemente eso cortito. La gente ve lo que recuerda. Eso es lo que Claro, se ve. Porque claro, biológicamente pensamos de esa manera por supervivencia. Nosotros tenemos exactamente, que, antiguamente, ¿no? Cuando teníamos que sobrevivir, claro, teníamos que imaginar en el primer escenario que recordábamos para adaptarnos claro. fácilmente al ambiente. No estaba la Ahora, estadística, sí, exactamente. Ujú. ahora, lo que propone Daniel Kahneman es que ya no nos sirve pensar de esa manera. O ya no Claro. tenemos que sobrevivir. Ahora pensamos en el futuro. A ver, pensar en Ujú. los que vivimos en el mercado, pensamos en el futuro, no estamos en el presente, estamos en el futuro, en Exacto, qué va a pasar. Entonces, recordar lo que pasó antes rápidamente no me sirve. Lo que me sirve es pensar de manera estadística, a ver qué es lo que podría pasar. Y bueno, esto es claro. lo que propone Daniel Kahneman, que es muy interesante realmente lo que propone. Y, y bueno, propone muchas cosas más. O sea, insisto que es un libro de 600 hojas con más de 20 años de investigación. Podríamos Em, hacer varios programas, pero bueno, ya después lo sí, hablamos. sí. Sí, son ideas que se me ocurren random, como dicen ahora los chicos jóvenes, como vos. Vamos al Ahí tema. Sí. me avisó que tenemos 10 minutos, así que Bueno, hay delimitación del tiempo. tema. Igual creo que estás a Bien, tres. Sí, sí. el grupo a investigar y el objetivo general. Bueno, esto, para el que haya leído un paper o haya hecho una investigación, para investigar hay que proponer un objetivo general y específico para delimitar la investigación, qué se va a investigar y de qué manera. Y bueno, mi objetivo general es investigar la regulación emocional y decisiones financieras, y los objetivos específicos es ver la funcionalidad de las técnicas DERS y DORS-PERT, que son dos técnicas. La primera, la DERS, es una técnica de regulación emocional, y la DORS-PERT es una técnica eh, de toma de decisiones, que tiene varias tomas de decisiones en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, un montón de ámbitos, y hay un ámbito que es el ámbito financiero. Yo me quedé exclusivamente con ese ítem porque todos los Claro, demás no sí, me sí. sirven, Ujú. sencillamente. Y las variables, uno siempre, dependiendo de la investigación, mi investigación al ser cuantitativa, defino variables. Dos Ujú. variables que voy a estudiar. Voy a estudiar la variable de regulación emocional y la variable de toma de riesgos. Esta variable es lo mismo que decir, bueno, toma de riesgos, yo ahí tuve que cambiar la variable porque decisión financiera como tal no existe como variable en los papers que leí. La variable que más se asimila a eso es la variable toma de riesgos. Es, bueno, una, una cuestión técnica, pero la Ujú. investigación en sí sería la misma.
Bien. Bueno, la metodología, los criterios, estos son los criterios de inclusión y exclusión, que Ujú, básicamente el criterio de inclusión sería eh, es ser una persona económicamente activa, eh, tener entre 18 y 65 años, ujú, no tener patologías ni psicológicas ni psiquiátricas y, bueno, y nada, y esos serían los criterios de inclusión. Y los criterios de exclusión serían todas las personas que no tengan ni 18 hasta 65 años, que no sean económicamente activas eh, y que tengan alguna patología psicológica o psiquiátrica. ¿Por qué sirven los criterios de inclusión y exclusión en una investigación? Para realmente llegar a un resultado concreto, para delimitar qué grupo quiero investigar yo. Yo quiero investigar gente que invierta en la bolsa de valores, que ese es otro criterio de inclusión, que invierta en la bolsa de valores, que sea ujú, económicamente activa, que esté en una edad laboralmente activa, desde los 18 hasta los 65 años, y que no tenga patologías diagnosticadas, ni psicológicas ni psiquiátricas. ¿Por qué? ujú, Porque si yo me arriesgo a que hay que una persona que no sea económicamente activa y etcétera haga la encuesta, me arriesgo a que aparezca una variable extraña. Entonces, si aparece una variable extraña, me mancha el resultado, ¿no? Para decirlo en criollo. Entonces yo, no sé, una persona que es dependiente de invertir, o sea, que vive de la inversión, no tiene un trabajo además de invertir, tampoco me serviría, porque me podría manchar el resultado, porque capaz que la pasa muchísimo peor invirtiendo, porque no tiene, porque él vive de eso, y capaz que otra persona que no vive de eso y es económicamente activa, porque ser una persona económicamente activa implica tener un trabajo registrado. O sea, no es algo, es así como lo definen las organizaciones. Por más que para mí es algo anticuado, porque hoy en día hay muchas modalidades de trabajo, pero bueno, claro, sí, quedó sí. así la definición. No lo definí yo, digamos. Eh, pero bueno, por eso son los criterios de inclusión y exclusión. Y las técnicas, bueno, es el DERS, que es Difficulty in Emotion Regulatory Scale, que sería dificultades en regulación emocional y la escala, ¿no? O sea, es una escala de regulación emocional. Se diseñó en Estados Unidos y se adaptó en Argentina, que eso también es importante, que la técnica esté adaptada. Eh, y bueno, y son 36 ítems. Y después la técnica 2PERT, que es la Domain Specific Risk Taking Scale, eh, que bueno, fue desarrollada por Weber en el 2002 y fue validada en España. La técnica 2PERT tiene varios ítems como salud, seguridad, recreativo, social, y hay uno que es el ítem financiero, de decisiones financieras exclusivamente. Y si bien está validado en España, no está validado en Argentina. Sin embargo, yo No, considero que tiene validez implementarlo en Argentina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando habla de riesgo financiero, habla de apuestas, y las apuestas en España, que son más comunes, es, al menos según esta técnica, la apuesta en cartas, de jugar cartas, y la apuesta de caballo. Yo digo, mira vos. culturalmente es compatible, porque acá es normal la apuesta Sí, en sí, sí, sí. caballos y la Ujú, apuesta en cartas con truco y demás también. es Entonces, normal, sí, sí. me Ujú. parecía que culturalmente era compatible utilizar la escala de España para acá, porque culturalmente tenemos una similitud en lo que es riesgo financiero. Sí, sí. Y algo, todavía no terminé la investigación, todavía me faltan encuestados y me falta que me revisen el trabajo, ¿no? Que me lo aprueben. Pero lo que vengo viendo hasta ahora, como algo positivo, ¿no? Algo positivo para terminar el día. Todas las personas que invierten, desde que hicieron la encuesta, ¿no? De los resultados que yo vi hasta ahora, todas las personas que invierten no apuestan. Más del 95% no hace apuestas. Claro. Me pareció un dato muy interesante y muy esperanzador, ¿no? Por decir, Muy mira, potente, porque decía 95, claro. Sí, sí. más del 95% de la gente que hizo la encuesta hasta ahora que invierte no apuesta. Me pareció un dato muy interesante, porque pensando, por ejemplo, en la ludopatía en adolescentes, ahora la CNB autorizó a los adolescentes a que hagan apuestas.
Perdón, a que hagan apuestas no, a que inviertan. Aquí invierte, Se sí, me, sí, sí. se me mezclaron los problemas. Sí, sí, pueden Hay invertir en adolescentes cierta. con ludopatía que apuestan, quise decir Claro, eso, y la CNB, por otro lado, la CNB autorizó a que los adolescentes de 2 años en adelante puedan invertir. Y claro, yo estoy a favor de esta medida porque yo noto que es preventivo. Porque vos le claro, das al adolescente una herramienta, es decir, bueno, puedes invertir, te autorizamos a que inviertas. Tiene que ser con autorización de los padres. O sea, hay claro, alguien que sabe que está invirtiendo, hay alguien que sabe qué está haciendo el hijo. Entonces, es preventivo, es súper preventivo. Porque si al chico le sacás la herramienta de invertir y quiere hacer algo con el dinero y dice, no, quiero algo rápido, bueno, me pongo a apostar. Si no, le das otra alternativa, una alternativa más segura, más confiable, más estable, regulada, que lo sepan los padres, como psicólogo, ¿no? Poniéndome en los lentes de un psicólogo. Es preventivo la medida que tomó la CNB. O sea, decir, bueno, educación financiera, que aprendan a invertir, que aprendan a ahorrar, son herramientas clave para bajar la tasa de ludopatía. Yo creo que esta ujú. medida va a bajar la ludopatía, el porcentaje de ludópatas a largo plazo en adolescentes. Es de Creo los una 14 medida, años, Tadeo, vos que sos idóneo en esa parte. creo que son 13, creo que 13, son 13. 13 No, no, años, no sí. recuerdo por eso. No. Bien, bien, 12 o interesante. 13. 12 o 13, Eh, perfecto. y bueno, uno dice claramente a los 12 años la concepción que tenés del dinero no es la misma que tenés cuando sos adulto, Sí, sí, obviamente. totalmente. Pero más allá de eso, insisto que es preventivo. Es preventivo con la tasa de ludopatía que hay en adolescentes, darle una herramienta segura. Claro, claro. Ahí no sé si me explico. Como Sí, psicólogo, digo, clarísimo. Sí, sí, sí. clínicamente puede ayudar a bajar la tasa de ludopatía en adolescentes. Eh, y educación financiera. Eh, Totalmente. Financiera, no, no educación, de otro tipo, del dinero rápido, sino que tengan claro, paciencia esa generación de jóvenes. Y nos queda un minutito, Tadeo, así que sí. te quería hacer una acotación final. Bueno, igual cierra porque vos tenés el Zoom, así que no hay problema. Yo te dejo el tiempo que queda, los segundos, todo tuyo. Bueno, primero, gracias por el espacio y bueno, y para terminar, con este aporte positivo, ¿no? De que los que invierten no apuestan. Eso es lo que encontré como resultado hasta ahora en la gente que hizo la encuesta. Me parece un dato esperanzador, positivo, es decir, bueno, la gente que invierte no apuesta, más del 95% hasta ahora. Eh, Me parece un dato esperanzador, es decir, bueno, aporta, ¿no? El mercado ayuda a la gente de alguna manera a darle otras herramientas reales, ¿no? Bueno, la apuesta, más que una herramienta, es perjudicial más que nada. Entonces, bueno, como